Hola a todos, qué gustazo saludarlos. Hoy miércoles 29 de enero, estamos en la serie Un viaje de fe. Hoy es el día 29 y se titula Dios me ha hecho reír. Después de 29 días estudiando la historia de Abraham y en la vida de Abraham, después de 25 años desde que Dios le dio la promesa, Dios se acercó a Abraham, lo llamó y le dijo, te voy a dar bendición, te voy a dar tierra y te voy a dar descendencia. Y después de todo ese tiempo, hoy finalmente vamos a ser testigos, mientras leemos la palabra de Dios, de que Él cumple sus promesas. Dios finalmente cumplió su promesa. Llegó el Hijo prometido para Abraham. Después de muchos ir y venir, literalmente, porque Abraham era nómada, bajó Egipto, regresó a Canaán, anduvo de un lado a otro. Después de varios tropiezos, Abraham mintió sobre su esposa 2 veces, Abraham tuvo un hijo con otra mujer, Abraham tuvo falta de fe en algunos momentos. También tuvo momentos de fe muy alta en el que dio la gloria a Dios, en el que venció un ejército con la ayuda de Dios, en el que salió de su tierra y su parentela confiando en Dios. Y después de esta montaña rusa de fe, podemos decirlo así, con puntos altos, con puntos bajos, Dios ha venido trabajando en la vida de Abraham. Ha sido un proceso, por eso le pusimos a esta serie un viaje. Porque esto de creer en Dios, mi amado hermano, no es solamente un momento, es un proceso, es un caminar, es un viaje, es una aventura de fe. Y te aseguro que Dios cumplirá su promesa. Iba a decir tarde o temprano, pero no, ni tarde ni temprano, sino a su justo tiempo. En el perfecto tiempo Dios cumplirá su promesa. A pesar de las infidelidades de Abraham, Dios se mantuvo fiel y cumplió su promesa y le dio un hijo a Abraham y a Sara. De hecho, en este pasaje que vamos a leer van a notar ustedes que Sara toma papel de protagonismo en esta escena. Pues claro, ella es la que lo va a parir al hijo de Abraham. Vamos a leer la palabra de Dios, no sin antes orar. Gracias, Padre Santo, porque cumples tus promesas, Señor, porque nos llevas de la mano en un camino de fe, Señor. Permítenos tomarte de la mano, Señor, y así vengan obstáculos en el camino, curvas peligrosas, Señor. Permítenos mantenernos fieles a ti, Señor, y saber que tú siempre serás fiel. En ti confiamos, en ti descansamos. En el nombre santo de Cristo Jesús. Amén. Amén, amados hermanos. Vamos a Génesis 21. Génesis capítulo 21 dice así la palabra de Dios. Entonces el Señor visitó a Sara, como había dicho, e hizo el Señor por Sara como había prometido. Lo que Dios dice lo cumple, podemos confiar en Dios. A veces parece tardarse más de lo que queremos, pero Él siempre cumple sus promesas. Versículo 2. Y Sara concibió y dio a luz un hijo a Abraham en su vejez, en el tiempo señalado que Dios le había dicho. Nos deja muy claro aquí el texto que es al tiempo de Dios. Dios había venido 9 meses antes y le había dicho, o probablemente un año antes, y le había dicho a Abraham y Sara, el próximo año como por estas fechas vas a estar dando a luz un hijo. Y así fue, Dios cumplió. Versículo 3. Y Abraham le puso el nombre de Isaac al hijo que le nació, que le dio a luz Sara. ¿Por qué Isaac? Dios les había dicho que le pusieran Isaac. ¿Por qué? Isaac significa risa, o como dice este devocional, Dios me hizo reír. ¿Por qué? Porque Abraham y Sara se habían reído de Dios cuando les dijo que les iba a dar un hijo. No los culpemos, no los juzguemos. Eran unos viejitos. Ustedes y yo probablemente también nos hubiéramos reído. Y así le pusieron para que se acuerden siempre que de Dios nunca hay que dudar. Versículo 4. Y circuncidó a Abraham a su hijo Isaac a los 8 días como Dios le había mandado. Dios les había dicho a Abraham y a toda la tribu que se circuncidaran. Abraham se había circuncidado ya viejo, pero a Isaac a los 8 días como Dios les había dicho. Y eso de los 8 días, incluso el día de hoy se sabe que es mucho mejor si se va a circuncidar a un niño, hacerlo no recién nacidito el primer día, pero cuanto antes mejor, por situación de su dolor, de su trauma, etc. No soy doctor, no me consta, pero así era la tradición. Versículo 5. Abraham tenía 100 años cuando le nació su hijo Isaac. 100 años. Imagínate que tu abuelita de 100 años, o tu bisabuelita de 100 años, tenga un hijo. Pues tenían 100 y 90 Abraham y Sara. Y dijo Sara, Dios me ha hecho reír. Qué bendición, mi amado hermano. Dios les dio deleite otra vez. ¿Se acuerdan que había dicho Sara?
¿voy a volver a tener deleite yo? O sea, ¿me voy a volver a gozar con mi marido? Y por supuesto, está hablando de el gozo y el deleite de tener un hijo, pero también el gozo y el deleite de tener intimidad con su esposo, porque al final de cuentas la intimidad entre un hombre y una mujer es un regalo de Dios y es una bendición cuando se practica dentro del matrimonio según los planes de Dios, y lo volvieron a tener. Estos viejitos de 100 años volvieron a tener intimidad, sino como nació Isaac, por supuesto. Isaac no fue concebido por el Espíritu Santo, Isaac es un ser humano, el único concebido por el Espíritu Santo fue nuestro Señor Jesucristo. Isaac fue concebido, fue un milagro de Dios, por supuesto. El milagro fue que Dios hizo que esta mujer, a la cual ya le había cesado la costumbre de las mujeres, y este hombre, el cual dice la Biblia que su cuerpo ya estaba como muerto, volvieran a tener intimidad y se quedaran embarazados por milagro de Dios. Por supuesto, no se trata de una concepción milagrosa por el Espíritu Santo como la de Jesús, pero sí se trata de Dios interviniendo para que pase lo que tiene que pasar cuando hay embarazo. Y que ya eran muy viejitos, que ya no les funcionaba el cuerpo como debería, pues Dios hizo el milagro y pudieron tener un hijo. Y añadió Sara, Dios me ha hecho reír, cualquiera que lo oiga se reirá conmigo. No solamente yo me gozo, otros se van a reír cuando digan, oye, que Sara tiene un hijo a los 90 años, pues se va a reír la gente, pero de que la situación es graciosa, sí, pero también de alegría, porque un hijo es un milagro, es una bendición de Dios, la vida. Y siempre ha sido así, siempre había sido así hasta que la humanidad de pronto nos volvimos todos locos. No tanto, fíjate que en otras épocas de la humanidad también había desprecio por los niños, por los bebés en el vientre de las madres. Se sabe que en la época del Imperio Romano también se abandonaba a los niños. No se podía practicar el aborto en aquella época, no se conocían las técnicas, no se tenía la tecnología para asesinar a los bebés en el vientre de sus madres. Así es que muchas personas, muchos padres, muchas madres, mucha gente en la sociedad abandonaba a sus hijos cuando tenían un defecto, si querían un niño, querían un heredero y salía niña, a veces los abandonaban en las calles a que murieran, porque un bebé no es un parásito. No puede sobrevivir por sí mismo, pues por supuesto que no, ni en el vientre ni fuera del vientre. Fuera del vientre tampoco puede sobrevivir por sí mismo. Si tú dejas un niño solo, un niño recién nacido lo dejas solo en la calle, va a morir. Así es que no es un parásito, es un ser vulnerable y todos lo fuimos algún momento. Porque así estableció Dios que fuera el desarrollo de la vida humana para enseñarnos a cuidar unos de otros. Pero el ser humano de pronto es tan egoísta que le importa más sus proyectos personales que una vida humana. Y el punto es que la gente daría gloria a Dios, se reiría, se gozaría con Sara, porque finalmente tuvo un hijo. Y versículo 7, y añadió, ¿quién le hubiera dicho a Abraham que Sara amamantaría hijos a los 90 y tantos años? Pues bien, le ha dado a luz un hijo en su vejez. Dios cumplió su promesa, mi querido hermano. Dios cumplió su promesa. Siempre cumple sus promesas. Yo te aseguro que Dios cumplirá su promesa, cumplirá sus propósitos. Así dice su palabra. El Señor cumplirá su propósito en ti. ¿Tardará 25 años como con Abraham? No lo sé, espero que no, pero si así tiene que ser, así tiene que ser. Y Dios en estos 25 años les estuvo enseñando a Abraham y Sara acerca de confiar en Él, acerca de la paciencia. Fueron 25 años no en vano, no esperaron en vano, fueron 25 años de aprendizaje, de caminar con Dios, de conocerlo. Y es valiosísimo porque hasta la fecha, 4000 años después de esto, ustedes y yo también estamos hablando de esta experiencia de fe, porque Dios le estaba enseñando cosas a Abraham y a través de Abraham a toda la humanidad. Por eso es tan importante esta historia. Vamos a las enseñanzas, mis queridos hermanos. ¿Qué nos enseña esta historia? 3 cosas quiero decirte, 3 desafíos quiero presentar aquí delante de tus oídos para que escuches palabra de Dios y obedezcas. Número 1, confía en la palabra de Dios. Mi amado hermano, Dios promete, Dios lo hará. Él es Dios de lo imposible y Él ha prometido estar con nosotros. No ha prometido cumplirnos nuestros caprichos, pero sí ha prometido saciar nuestras necesidades. Así es que confiemos en eso, mis queridos hermanos. Dios visitó a Sara. Es interesante porque Dios viene con Abraham y le dice, Abraham y Sara, ¿se acuerdan que Sara estaba dentro de la tienda escuchando y Dios lo sabía?
Y Dios les dice, como en un año vas a tener un hijo. Y luego viene un capítulo largo con la historia de Sodoma y Gomorra. Es una especie de pausa que en la narración, hasta literariamente, está muy bien hecha porque nos da esta sensación de pasa el tiempo. Y finalmente Dios llega a cumplir su promesa a tiempo. Versículo 2, enseñanza 2. Obedece las órdenes de Dios. Dios le había estado enseñando a través de todos estos 25 años. Dios había permitido que pasara todo este tiempo. ¿Por qué Dios no le dio a Abraham un hijo luego, no? Si Abraham, salta de la tierra de tus padres y yo te voy a dar un hijo, y pum, a los 9 meses ya tiene un hijo. Pasaron 25 años. ¿Por qué? ¿Por qué? Creo que puede haber muchas razones, pero me parece que la principal es simple y sencillamente porque Dios le está enseñando algo a Abraham. Esos 25 años no fueron en vano. Dios le está enseñando cosas. Le está enseñando a confiar en Él. Le está enseñando quién es Él. Un Dios en el que se puede confiar. Y me parece que también esta es parte de la respuesta. ¿Por qué Dios lo hizo así? Para que se sepa que es Dios. Que no quede duda que es Dios. Si Abraham hubiera quedado embarazado al día siguiente, Abraham y Sara hubieran quedado embarazados al día siguiente de que Dios les saca de su tierra y pues a lo mejor ni le daban gloria a Dios. Pues es normal, somos esposos, no tenemos hijos, nos embarazamos y ya está. No, Dios quería que quedara clarísimo que fue por su poder. Y claro que queda claro porque eran unos ancianos, no podían ya, solo por Dios. ¿Qué nos toca ante esto, mi amado hermano? ¿Cómo respondemos ante la gracia de Dios, ante esa bendición? Obedeciéndolo. Dios había dicho, circuncida a tu niño, circuncídate tú. Si el Dios que me permitió tener un hijo a mis 100 años, si el Dios que revivió mi cuerpo que estaba como muerto, si el Dios que restauró el cuerpo de mi esposa que ya no tenía la costumbre de las mujeres, si ese Dios que nos ayudó a tener un hijo en nuestra vejez nos pide hacer lo que nos pida, lo hacemos, lo obedecemos. Dios está estableciendo un pacto con Abraham y con toda su descendencia, y con ustedes y yo también, porque somos descendientes de Abraham, si no en la carne, si en la fe. Y enseñanza número 3, recibe la gracia de Dios, recibe la gracia de Dios. Mi amado hermano, recibe la gracia de Dios. A pesar de los errores de Abraham, había tenido un hijo con otra mujer, había mentido, había tenido falta de fe en varios momentos, y Dios no quitó el dedo del renglón, Dios lo perdonó, lo restauró. Mañana veremos, las consecuencias siguieron, pero Dios derramó gracia sobre Abraham y Sara, porque Dios puede transformar, Dios puede perdonar, Dios puede restaurar. Isaac fue el hijo de la promesa, el hijo del pacto, el hijo de la gracia. Es interesante porque en el Nuevo Testamento el apóstol Pablo hace una comparación entre Ismael, que fue el hijo que Abraham quiso tener por sus propias fuerzas, el hijo de la ley, de las obras. Isaac fue el hijo de la gracia. Recibamos la gracia de Dios. Gracias a Él por sus promesas, mi amado hermano. Confía en su palabra, obedece sus órdenes y recibe su gracia. Gracias, Padre Santo, por este devocional. Permítenos confiar en ti. Tú siempre cumples tus promesas. En ti descansamos y nos vas a hacer reír otra vez, Dios mío. Gracias. En el santo nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Amén, queridos. Espero que esto haya sido de bendición para ustedes. Me encantaría encontrarlos el día de mañana. Bendiciones.